Buenos días. A continuación vamos a exponer sobre el boro en el suelo y los cultivos. Como grupo expositor tenemos a la señorita Erika Echeverry Sáenz, a Lina Fernanda Doncel y yo, David Vidal. Entonces, para empezar con nuestra exposición vamos a hablar un poco sobre la trascendentalidad del boro a través del tiempo. Entonces, el boro como elemento químico fue descubierto en 1808 por Gay-Lussac y Thénard. Es un metaloide, o sea que comprende propiedades intermedias entre los metales y no metales. El hecho de que el boro se encuentre como elemento mineral integrante de algunas plantas fue puesto de manifiesto por Wettstein y Apoyger en 1857. En 1895, Jay señaló que este elemento estaba repartido universalmente por todas las plantas. Bertrand en 1912 señaló el empleo de las sales de boro para mejorar el rendimiento de los cultivos. Si bien es cierto que inicialmente el boro se identificó como un elemento venenoso para las plantas, y es debido a sus efectos negativos causados al ser aplicado. El primer científico que señaló la posibilidad de su esencialidad fue Mace en 1914, pero fue Warrington en 1923 quien primero demostró su esencialidad. La aceptación final del boro como elemento esencial se debe a Sommer y Lippmann en 1926. Por otro lado, en 1931, Brandenburg descubre que en el corazón podrido de una remolacha se debía a una deficiencia de boro, y desde entonces se ha venido descubriendo una gran variedad de cultivos que pueden quedar gravemente afectados por una deficiencia de este elemento. El boro es un micronutriente esencial para las plantas vasculares, las diatomeas y algunas especies de algas verdes. No parece ser esencial para hongos y bacterias, con excepción de las cianobacterias. Tampoco es para animales. Parece que los requerimientos del boro se hacen esenciales de forma paralela a la lignificación y a la diferenciación cinemática de los integrantes del reino vegetal. A continuación les voy a hablar sobre el boro en las plantas. El boro es relativamente poco móvil en el interior de las plantas y los contenidos son superiores en las partes basales respecto a las partes más altas de la planta, especialmente si el boro está en exceso. El ritmo de transpiración ejerce una influencia decisiva sobre el transporte de estos elementos hasta las partes altas de la planta. En caso de deficiencia, los contenidos en los tejidos más jóvenes decrecen rápidamente. Se admite que más que un elemento móvil o inmóvil, en el interior de la planta el boro es transportado vía xilema, pero se transporta con dificultad vía floema, con lo que no emigra desde las hojas hasta los nuevos puntos de crecimiento, o sea, frutos, meristemos y demás plantas, demás partes. Donde existe la necesidad de un suministro regular de este y todos los nutrientes, allí van a llegar. Todo esto podría explicar la acumulación del boro en los tejidos más viejos y también en las plantas, en las puntas y márgenes de las hojas, aunque también podría constituir un mecanismo de defensa de algunas especies contra sus efectos tóxicos. A continuación, voy a seguir con el boro en el suelo. Entonces, tenemos que es el único microelemento no metálico, predomina en rocas sedimentarias, debido a que es un elemento que se encuentra en cantidades importantes en el agua de mar. El boro asimilable es extraíble con agua caliente. Consiste básicamente en ácido bórico y representa una pequeña cantidad respecto al boro total. Se dice que está entre el 0,1 y el 3 partes por millón. Los suelos arenosos con textura ligera contienen generalmente menos boro asimilable que los suelos arcillosos. Además, el boro es fácilmente lavable de los suelos con textura ligera. Existe también una estrecha correlación entre el contenido en materia orgánica y la cantidad de boro asimilable presente en el suelo. El boro asimilable está preferiblemente concentrado en la capa superficial de los suelos bien drenados, donde está estimadamente ligado a la materia orgánica. Listo. El boro en la nutrición y fertilización de los cultivos. El boro tiene un papel muy importante en la fertilización de las plantas. Cuando las plantas tienen unas necesidades elevadas en cuanto al crecimiento en peso de las hojas y durante la floración y el cuajado de los frutos, el contenido de boro en los órganos reproductivos, tales como las
las anteras, los estilos, estigmas y ovarios, es especialmente alto. El boro también tiene un papel muy importante como efecto positivo en el cuajado de frutos y el proceso de formación de semillas. Además, podemos constatar que los suelos con tendencia a mostrar deficiencias de boro son mucho más extensos que cualquier otro micronutriente. Los factores que afectan la disponibilidad del boro eh, son las reservas de, de boro en el suelo, que esto es en general en los suelos de textura gruesa y que son pobres en materia orgánica. Tenemos también el pH en el suelo, que eh, hace referencia a la forma de cómo la asimilación del boro disminuye a medida que aumenta el pH. ¿Qué consecuencia tiene esto? Hace que los suelos calizos sean propensos a mostrar deficiencias en boro, y más si existe un exceso de arcilla debido a la fuente de absorción. La humedad en el suelo. Las lluvias fuertes pueden lavar el boro del perfil del suelo. Esto ocurre sobre todo en los suelos ácidos. Una fuerte temperatura o intensidad luminosa puede afectar el boro en el suelo, ya que las exigencias del boro son inferiores en presencia de intensidad luminosa. Quiere decir que es exigente de una intensidad luminosa baja. Las interacciones con otros elementos nutritivos, digamos que los fertilizantes, ¿cómo es que se dice? Los fertilizantes nitrogenados en grandes cantidades atenúan los excesos del boro. Finalmente podemos decir que un exceso de boro puede limitar la absorción de potasio y magnesio. Y también podemos decir que es muy importante la interacción que tiene el boro con el calcio. Continuamos, Lina. Listo. Entonces, los síntomas de la deficiencia del boro en las plantas. Estos síntomas que les voy a presentar se dan en el nivel interno, celular y vascular de las plantas. Se encuentran unas deficiencias, unos síntomas, que es la proliferación de células deformadas, degeneración de tejidos meristemáticos, que son los encargados del crecimiento del tallo y las hojas de las plantas, acumulación de compuestos fenólicos en las vacuolas, el incremento de la actividad ascorbato oxidosa en hojas y acumulación de nitratos y menor contenido de proteínas en el citoplasma. También se encuentran unos síntomas que se dan en la parte externa en la hoja. ¿Por qué se dan estos síntomas? Porque el boro, al no poderse desplazar fácilmente por las hojas basales, presentan estos síntomas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los síntomas que en la planta nos demuestra? Que da una reducción al crecimiento terminal, en la muerte de la yema terminal y en los brotes axilares. También nos da que las hojas jóvenes se ven deformadas, también los pecíolos y los tallos más gruesos se vuelven tan fibrosos que se vuelven débiles, se debilitan. Hay una aparición de grietas en las hojas, en los pecíolos. Hay una alteración en la formación de flores y frutos en esas plantas o cultivos, y hay una aparición de superficies escamosas, o se hacen unas grieticas en las plantas. Las raíces se espesan, a veces se hacen más finas y se hacen más débiles. También tenemos el diagnóstico de la nutrición de boro en las plantas. La deficiencia de boro ocurre en un rango de cultivos en condiciones climáticas extenso a cualquier otro nutriente, y probablemente incide más que en cualquier otro micronutriente en la calidad y rendimiento de las cosechas. O sea que acá podemos resaltar que el boro en la nutrición de las plantas juega un papel muy importante, como en la imagen que nos muestra la deficiencia en el ají. ¿Qué pasa? Aquí habla de que esa deficiencia en el diagnóstico de la nutrición del boro en las plantas se da por partes por millón. Dice que en las especies o en los cultivos, en ciertas especies de cultivos, la deficiencia son inferiores a 15 y 20 partes por millón. Aquí es importante aclarar que estos
los partes por millón varía dependiendo de si las plantas son más jóvenes o son más viejas. Pero acá nos aclara que cuando se presenta 200 partes por millón en una planta, que es lo general, aunque puede manifestarse con cantidades inferiores. O sea que estos síntomas de toxicidad se presentan generalmente a las 200 partes por millón, pero pues ahí es dependiendo de la edad de la planta o de los cultivos, es si muestra inferioridades o superioridades. Ese es el tema que nos tocó a nuestro grupo. Muchas gracias por su atención.